Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Alejandro Goldstein, socio de Olivia. Olivia suena como algo muy esotérico, pero es una consultora que está en Chile. ¿Hace cuántos años que está en Chile ya, Olivia? Olivia, a ver, global, como empresa, compañía global que tenemos diferentes oficinas, llevamos casi 13 años, un poquito más de 13 años. Desde Chile un poquitito menos. En realidad, cuando fundamos la compañía, casi que fue binacional, entre Argentina Sí. y Chile, donde Ok, partimos, hoy estamos en todo el mundo. perfecto. Y para los que dicen, ¿qué hace Olivia? Bueno, después le vamos a preguntar a ella, pero Olivia es una consultora que se especializa en cambio. Y ustedes que son asiduos de mis programas o mis columnas, verán que a veces me salgo de la cotidianidad de política, plata, política, poder, debate constitucional, no la pelea chica, la política, para cosas que son más estructurales, pero igual de urgentes, que son los cambios que está viviendo el mundo, desde inteligencia artificial, revolución tecnológica, revolución cultural, inclusión social. Y Olivia, para los que a lo mejor no conocen el nombre, hace una cosa, está en el mismo mercado, pero hace cosas diferentes de otras consultoras como McKinsey, Boston Consulting Group. Hace un par de meses ustedes pueden haber visto una entrevista que le hice acá a uno de los socios principales de Boston Consulting, y Virtus, que es una más chilena, pero bueno, quería darle un poco de contexto. Alejandro, la razón, antes de empezar a grabar, te di un contexto. Yo hay un montón de cosas que creo que están pasando a las empresas que pasan más allá de la coyuntura política económica inmediata y que son igual o más urgentes. Y ustedes se especializan en ofrecerles alguna mano a las empresas al hacer eso. ¿Cuáles son las urgencias ahora de las empresas con las que ustedes lideran? Sí, Lidian, perdón. sí, no, está bien. A ver, las compañías, como tú decías, en contextos, inclusive nosotros como tenemos operaciones en diferentes países, hay crisis o hay situaciones de cambio globales y naturalmente hay situaciones más regionales o locales, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí es un consenso en que cada uno de los países donde nos toca trabajar, digamos, hay crisis, hay situaciones de imprevisibilidad con respecto al futuro, y eso naturalmente genera en las organizaciones necesidad de toma de decisión, ¿no? Nosotros siempre decimos que eh, eh, los cambios estratégicos o la toma de decisión estratégica surgen siempre desde los líderes. Desde los líderes surge por dos visiones, ¿no? Una es visión estratégica, ¿sí? Propiamente dicha, y la otra son crisis. En cualquiera de las dos, las compañías, los líderes empiezan a repensar o a identificar. Entonces, como tú decías, dependiendo en cada país y demás, naturalmente hay situaciones. Yo hoy estoy basado en Chile, tenemos el tema de la Constitución, tenemos el tema del nuevo pacto fiscal, pero en Argentina hay un nuevo gobierno, tenemos a nivel global guerras, crisis, y todo eso naturalmente da necesidad a pensar. Entonces, las oportunidades de cambio, como te decía, o las compañías en sí visualizan o están en una crisis, o hay un liderazgo con visión estratégica que dice algo va a pasar en el mundo y tengo que pensar o redefinir para dónde vamos, ¿no? Pero en Chile, ya que estamos para este mercado, en Claro. Chile ustedes ven algunos hilos conductores de que las empresas están viendo, bueno, esto es donde tengo que atacar, ya sea revolución tecnológica, la integración cultural, las empresas. ¿Qué es lo que están diciendo Sí. ustedes? Mira, necesitamos una mano en esto. Dale, mira, yo creo que el punto común de todos es que visualizan cambio, ¿sí? Visualizan necesidad de pensar. Dependiendo de la industria y el contexto, naturalmente que hay varias líneas, ¿no? Tenemos temas de sostenibilidad hacia el futuro, temas de diversidad, equidad e inclusión, tenemos temas de digitalidad o transformación, lo que se llamaba o se sigue llamando hoy transformación digital, naturalmente con nuevos elementos, ¿no? Que la van incorporando, como por ejemplo inteligencia artificial. Tenemos necesidad de revisar los negocios, entonces hablamos de innovación, ¿sí? Modelos más de intentar de irrumpir, ¿no? De generar algo completamente distinto en la organización. Entonces, todos estos elementos son motivadores para que hoy las compañías se incorporen. Perdón, y dos elementos más. En diversidad e inclusión también incorporamos post-crisis, ¿no?
post-crisis hablo de pandemia y demás. Tenemos modelos que se vienen trabajando en revisar este modelo de híbrido, de flexibilidad laboral, las nuevas generaciones, cómo se incorporan, las compañías empiezan a ser atractivos para estas nuevas generaciones. Y como gran tema también común en alguno de ellos es agilidad, ¿no? Siempre buscan elementos comunes para promover todos estos cambios, y uno de los cambios, para promover cambios en la organización, más o menos la palabra agilidad es lo que la mayoría de las compañías tienen como elemento común, ¿no? Cómo ser más ágiles. Nosotros hablamos de mindset ágil, ¿no? Una pregunta, en Chile en general, te contaba que yo viví mucho tiempo afuera, y a veces como me siento extranjero en mi propio país, pero eh, se dice, bueno, Chile es un país conservador, comparado con Argentina, culturalmente quizás sí o no, pero al mismo tiempo, en los últimos 30 años, hay un montón de empresas chilenas que está realmente en el culo del mundo, como diría, desde las aerolíneas, desde los retailers. La minería, saquémosla porque Chile tiene mina en la flota, pero incluso el tema forestal, celulosa, en que no solo una, pero varias empresas chilenas son líderes mundiales. ¿No? Entonces, a veces Sí. como que eso se contrapone con esta idea de que somos una sociedad mucho más conservadora. Sí, a ver, de algunas de estas organizaciones que tú comentas que son globales o multilatinas, nos ha tocado trabajar o estamos trabajando. Claro, Entonces, manteniendo la generalidad, digamos, eh, Chile tiene, cada país, como te decía, cada país tiene ciertos rasgos culturales históricos, ¿no? Chile tiene estos famosos más de 20 años de estabilidad, ¿no? Económica, social, pero lo que le ha pasado a Chile desde donde se toman las decisiones, desde Chile mismo, digamos, independientemente que son globales, ha venido una crisis tras otra, ¿no? Pandemia, crisis social, la nueva constitución, cambios de gobierno en el medio. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que están siendo desafiadas, no solo por los movimientos globales, el retail hace 8 años que estamos en Chile hablando de la amenaza de Amazon, y si tú ves el retail, todavía el retail local, sabiendo la necesidad de cambio, el riesgo para cambiar, te das cuenta que como culturalmente 20 años de estabilidad, todavía no pueden terminar de incorporar, ¿no? Estas defensas, digamos, ante esta amenaza, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, en Chile, siendo conservador, naturalmente ya llevan 4 o 5 años que la mayoría de las grandes corporaciones están siendo desafiadas en cómo cambiar. Yo ahí te podría decir dos cosas. Naturalmente hay esto de la agilidad como elemento común. Todas hablan de tener que ser más ágiles, más innovadoras. Pero hay dos elementos que creo que en Chile veo como desafiantes, ¿no? Una es la jerarquía. Y ahí también tomamos cultura local, ¿no? Comparado al resto de Latinoamérica. El desafío de cómo romper cierta jerarquía o ciertos silos en la organización para ir a un modelo ágil es un desafío de todas las grandes corporaciones de Chile. Para ser ágiles me refiero, ¿no? Dentro del concepto de mindset ágil requerís ser horizontal, requerís trabajar en colaboración, y eso es un desafío. Y el segundo es el liderazgo. Yo siempre se lo digo en las primeras reuniones cuando me junto con algún líder en la organización. Si tú me pides que tenemos que transformar tu organización y tú me dices a mí, en tercera persona, mi equipo, mi organización tiene que cambiar, ya tenemos un problema. Porque estoy 99.9% de estas situaciones, generalmente el líder también es parte del cambio y también tiene que cambiar. Finalmente las compañías funcionan como espejo de los líderes, ¿no? Esto de predicar con el ejemplo. Entonces, y ese desafío a nivel cultura de los líderes en Chile, en compañías de muchos, muchos años de historia, se ve esa primera necesidad de abrir la cabeza, ¿no? Para poder después avanzar. una pregunta como ejemplos concretos de mal, sin nombrar ninguna empresa, obviamente, pero danos un par de ejemplos, o un ejemplo de positivo de, mira, hicimos esto con tal empresa y funcionó, y uno que ha sido un desafío no aplicar ese cambio. Eh, a ver, bueno, sí, manteniendo ahí cierta confianza del cliente, pero como Sí, ejemplo, digamos, en alguno de ellos. A ver, no sé, en algún caso tuvimos el desafío de que generalmente la necesidad de cambio es percibida, ¿sí?
Bueno, Eh, eso te iba a preguntar, déjame te preguntar. Hay, bueno, yo lo hablo de repente y es anecdótico, pero ustedes lo ven con sí, métricas probablemente. Yo, por ejemplo, hablo con gente de que están a cargo del área de sustentabilidad. Y me dice, mire, Iván, yo todavía tenemos un desafío porque hay empresas que lo están haciendo porque saben que lo tienen que hacer, pero a nivel de los líderes, no lo vive. los que cortan el queque, como se dice en Chile, no sé si están tan convencidos, pero saben que hay que hacerlo. Y hay otros que están completamente comprometidos y lo hacen con el corazón. Sí, a ver, sí, lo que pasa es que acá tenemos que separar, porque estos procesos generalmente son de mediano y largo plazo. O sea, generalmente el cambio cultural en una organización, no, lo puedes empezar puedes tener sensibilidad en los 6 7 primeros meses, pero el cambio per se, como tú dices, de empezar nosotros hablamos de vivir el día a día, ¿no? No de hacer porque me lo dicen. Generalmente eso demora más de un año, año y medio, y uno va como perdiendo ciertos indicadores formales. Pero a ver, ejemplos que sí pueden ser importantes. Por ejemplo, uno de los elementos que nos toca trabajar o que nos ha tocado trabajar. Necesitamos transformar la organización. Tenemos que definir un nuevo modelo cultural. Entonces, la primera percepción es como te decía, ¿no? Los líderes se juntan y dicen, bueno, porque tenemos que ir para aquí. Eh, el primer reflejo de ese aprendizaje es que en el, no sé, al cuarto o quinto mes nos juntamos con este equipo de management y la percepción de que finalmente el primer problema son ellos como parte de entender y de hacer entender el cambio, yo diría que eso es uno de los indicadores más naturales, ¿no? Como uno hace sesiones y va trabajando, la primera definición, o sea, el primer indicador podría ser ese. Después tenés indicadores más indirectos. Cuando vos haces cambio cultural, finalmente lo que nosotros hablamos de, naturalmente cambian los valores de la compañía, hay que redefinir ciertos comportamientos, hablamos del nivel de creencias, ¿no? Dejar cosas que porque antes se hacían así o se esperaba tal cosa, ahora hay que hacer otras. Pero yo digo que muchas veces el comportamiento lo confundimos con seguir procesos, como tú decías. ¿No? Sigues un procedimiento, entonces digo que lo estamos haciendo en forma distinta, ¿no? Asociar comportamiento. Yo digo que en realidad lo que buscamos en la gente es cómo toman decisiones distintas, más que comportarse, ¿se entiende? Más que el acto en sí, sino que ciertas personas que tienen que tomar una decisión bajo un nuevo modelo cultural, si en el viejo modelo tomaban una decisión para ir hacia tal lugar, ahora la decisión debiera ser hacia otro lugar o fundamentado de otra manera. Entonces, lo que buscamos también es cómo es el proceso o qué tipo de decisiones se toman. Eso es lo que buscamos en cultura. Sobre tu punto es, ¿qué elementos vas recogiendo a medida que vas avanzando en esto? Es que finalmente, a partir del nuevo modelo cultural, sí vas a ejecutar ciertos procesos, nosotros hablamos de artefactos, pero son ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, uno, que nos gusta trabajar harto. Dentro de la nueva cultura, naturalmente tenemos que buscar nuevos skills, nuevos conocimientos blandos, ¿sí? Y para eso tenemos que identificar nuevos colaboradores. Entonces, uno de los elementos que se busca en un cambio cultural quizás es redefinir tu marca de empleo, porque tienes que atraer nuevos perfiles, tienes que ser atractivo para esos nuevos perfiles. Y como tú me decías, esto de los cambios, pucha, y ahí interviene la nueva generación, qué le interesa de la compañía. Entonces, ¿dónde vemos los cambios culturales finalmente en este tipo de cosas? Cuando empezás a tener impacto, que comenzás a ser atractivo a otro tipo de perfil que antes no lo eras, que los líderes empiezan a tomar otro tipo de decisiones, que se empiezan a generar tipos de reuniones más horizontales o colaborativas cuando estás alineado a un cambio cultural, como hablábamos, hacia la transformación, hacia la agilidad. Entonces, los elementos que vemos que se van dando, y esos son indicadores que usamos, tienen que ver con esto. Cómo tomamos, qué tipo de decisiones tomamos, cómo nos reunimos, qué se conversa en las reuniones. Ahora aparece mucho con diversidad, equidad e inclusión el tema de psychological safety, seguridad psicológica. Entonces, cómo se incorporan estos conceptos desde los líderes para que esta gente pueda ir trabajando. Entonces, los resultados de los cambios que provocamos generalmente los empezás a visualizar ¿no? En estos elementos. O nuevas rutinas, nuevas formas de conversar, nuevas formas de decidir. Yo diría que básicamente ese tipo de indicadores. Ahora, también donde hemos visto que no han podido salir de esto, que esta discusión que generamos, nosotros siempre recomendamos esto, se empieza desde los líderes, ¿no? Los cambios culturales es generalmente desde los líderes hacia los equipos.
donde te encontrás entrampado en el liderazgo, ¿sí? En el top management, por decir, y donde algo que en un equipo se puede discutir durante 3 meses para llegar a algo, están 6 meses, y tú ves que todavía hay gente que le quita, le quita el pecho, ¿no? Al tema, ¿no? Porque, pucha, estamos hablando de líderes donde tienen riesgo su reputación, su zona de confort. Hay que ver en qué época del año, en qué ciclo de su vida están. Hay gente que no está para revisar y desafiarse, ¿no? Bueno, esto me abre la última parte de la entrevista que tiene que ver con, Dale. estamos recién empezando a acostumbrarnos a la revolución tecnológica y a adoptarla en los últimos años a la empresa. La pandemia lo aceleró un poco por obligación, por el trabajo remoto, y de repente hace 8 meses o 9 meses irrumpe el robot, que era algo como, bueno, sí, viene la inteligencia artificial, no va a reemplazar el robot, pero ahora lo vemos o sea, nosotros lo vemos en lo que hago yo, que es periodismo, Sí. cambios impresionantes y muy rápidos, y la gente lo pilla como la puta, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer con esto? Mira, yo tengo una visión y Harari, digamos, yo escribí una nota y casualmente después, no digo por tema de época, leí a Harari y sin querer me pareció bastante interesante. Mi sensación de esto es, tú puedes ver que la tecnología son herramientas. Entonces tú puedes trabajar de cómo mejor incorporar herramientas a tu día a día. Y eso es un desafío válido, porque busco eficientizar, evolucionar en mi calidad de servicio, mejorar mi experiencia de cliente, lo que tú quieras. Ahora, hay ciertas tecnologías que te plantean, ¿sí?, lo que podría ser una revolución industrial. Entonces, yo lo conectaba con esto, es cuando empezó la primera, la segunda revolución industrial, ¿no? O de la misma tecnología en los 60. Los que empezábamos a hablar de este tema, ¿teníamos claro cuál era el real impacto que íbamos a tener a futuro? Porque intentamos de predecir correlacionando la historia. Y cuando hablas de una revolución, muchas veces la proyección de la historia no, muchas veces no, la mayoría no da con eso. Entonces yo creo que en su proporción medida, inteligencia artificial a nivel de estrategia de compañía, sugiero que se incorpore como una nueva tecnología, que hay que acercarse lo más rápido posible, lo que ya está disponible, aprender, evolucionar con eso, y naturalmente, y esto lo hablamos con las compañías, hoy las compañías tienen que estar preparadas al cambio, no importa cuál va a ser, pero sabemos que el cambio cada vez, ya desde hace 5 años cuando hablábamos de Buca, ¿no? Esto obviamente se mantiene la visión, pero el desafío es que cada vez son más seguidos y más profundos. Entonces, culturalmente o a nivel de cambio de la organización, tenés que prepararte para el cambio, no importa cuál. Hoy será inteligencia artificial, hace un par de años era IoT, antes, bueno, la pandemia, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, para mí el tema de inteligencia artificial lo descompondría en lo que está validado o lo que se prevé en lo que tiene que ver en el uso, y el early adapter muchas veces gana, dependiendo de la industria, y muy atento, porque si me preguntas, yo no tengo muy claro, o sea, estoy seguro que va a producir un cambio, yo creo que es más cerca de una revolución, ¿no? Ahora, como toda revolución, tenemos que estar trabajando muy cerca de la ética, ¿sí? Y de, vamos a hablar así, de lo mejor que tiene el ser humano, digamos, ¿no? El lado positivo del humano, ¿no? De cuidarnos, de evolucionar como, como humanidad, porque naturalmente en esta evolución hay ciertas amenazas que pueden provocar cosas no deseables en el crecimiento, en la evolución, ¿no? Entonces, por eso yo lo asocio a la segunda revolución industrial, a cuando también apareció la falta de distribución de tareas o esta masificación de la gente del campo, ¿no? Entonces, desde eso yo diría confiar en el bien, ¿no? En el bien profundo de la humanidad y estar muy atento. Si yo hablo con las compañías hoy, digo, estemos muy atentos al marco ético. Yo creo que el desafío inicial es la ética atrás de esto, porque no sabemos hasta dónde vamos a ir y no sabemos qué tantos usos se le va a poder dar. Bueno, Eh, por nos ahí vamos. pasamos un par de minutos, un tema fascinante. Ojalá que en los próximos meses podamos hablar. Eh, Dale. Nosotros estamos en la próxima semana, yo estoy liderando una cumbre sobre inteligencia artificial. Te voy a mandar una invitación si te interesa ir y Ojo, participar, desde ya que porque sí. vamos a hablar de un montón de estos temas. Porque un empresario me dijo, mira, lo que más le tengo miedo, me dijo una empresaria, me dijo, es que no sabemos lo que no sabemos, no sabemos ni qué preguntar, Claro, ¿no? claro. Porque no sabemos dónde va y es muy rápido. Desde lo que nosotros hablamos siempre del cambio, o no, de estas crisis, ¿no? Que pueden provocar todas estas cosas, yo diría,
hay una parte emocional que es el miedo. Entonces, lo primero es trabajar con los líderes, es cómo poder conversar estas cosas y sin el miedo adelante, ¿no? Perfecto. Esa sería la recomendación. Bueno, Alejandro Goldstein, socio de Olivia, consultora, ha sido un placer, nos pasamos un par de minutos, espero que en los próximos meses sigamos esta conversación, ha sido muy interesante, podríamos seguir otra media hora, pero los tiempos son los tiempos. Gracias y será hasta la próxima. Muchas Dale, quedo a tu gracias. disposición y muchísimas gracias.